fomenta la opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y ya estamos listos para iniciar el programa de hoy. Un programa que se inscribe dentro del debate petrolero mundial justamente cuando el mundo está celebrando una serie de reuniones internacionales de la mayor importancia sobre el tema energético, que incluye los resultados de la cumbre de la OPEP y también de esta encrucijada que vivimos en el mundo árabe y que han impactado el alza de los precios del petróleo. El día de hoy, una panorámica mundial sobre el petróleo, el agotamiento del crudo y el necesario desacoplamiento de las economías carbonizadas para transitar hacia nuevos patrones energéticos basados en las fuentes limpias y renovables de energía. Por supuesto, una pincelada a la problemática del petróleo en México, los retos a los que se enfrenta Pemex y también este declive en nuestra plataforma petrolera que nos obligan a mirar a la diversificación energética. En el segundo segmento de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en lo que atañe al bloque que tradicionalmente manejamos sobre migración y frontera, el día de hoy les vamos a platicar sobre esta relación entre el mercado petrolero y el mundo de la inmigración. Soy Rina Musali, acompáñanos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, fue constituida en septiembre de 1960 con motivo de una conferencia realizada en Bagdad, Irak, a la cual asistieron representantes de los principales países exportadores de crudo. El objetivo de la OPEP es coordinar y unificar las políticas petroleras de sus países miembros, buscando asegurar la estabilidad de los precios del petróleo en los mercados internacionales, mantener un suministro regular, eficiente y económico de petróleo a los países consumidores y preservar los intereses de las naciones productoras. Actualmente la OPEP está integrada por 12 países: Angola, Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela, siendo Viena, Austria, la sede de la organización. Cabe señalar que Ecuador fue miembro pleno desde 1973, pero a petición propia suspendió su participación en 1992, en tanto que Gabón perteneció a la OPEP desde 1975 hasta 1995. No todos los países productores de crudo se encuentran en la OPEP. Algunos, como Estados Unidos o Inglaterra, decidieron no vender su petróleo a través de esta organización, mientras que otras naciones no pertenecientes como México, Rusia o Noruega colaboran a menudo con la OPEP con la intención de mantener un equilibrio en los precios. Además, al interior de los países miembros se dan con frecuencia conflictos de intereses que chocan en las negociaciones para acordar estrategias. Por ejemplo, estados como Argelia y Libia, con crudos de primera calidad, o incluso otros como Irán o Nigeria, con mucha población y escasos recursos alternativos, presionan a menudo para obtener precios más altos. El petróleo es un recurso limitado, del cual el conjunto de los países agrupados en la OPEP concentran casi el 40% de la producción mundial y más del 79% de las reservas internacionales de este combustible. El petróleo es la divisa estratégica que se impone en el juego de las relaciones internacionales y en el engranaje de la seguridad nacional por ser la espina dorsal del actual modelo de crecimiento económico y desarrollo social. Se trata de un recurso estratégico que impone su hegemonía hacia otros de los productos que consumimos y que su comercio conlleva a articular una compleja red de intereses geopolíticos. La maquinaria económica planetaria ha convertido al petróleo en una fuente de riqueza y bienestar, pero también en un puntal de tensión y conflicto. Este recurso natural no renovable, tan codiciado y apetecible debido al poder que despliega como fuente energética, encuentra su primera disputa en una distribución geográfica desigual, en donde las reservas petroleras distan de ser uniformes. Esta simetría que habilita el juego de poder según los atributos entre países, ya sea consolidando o bien retrayendo las posiciones internacionales y regionales, se mira desde los países miembros de la OPEP, que detentan el 75% de las reservas mundiales del crudo,
contra el restante 25% de países no OPEP. Lourdes, hablar de geopolítica es hablar de políticas relacionadas con el petróleo. Pues en cierta manera sí. Yo creo que hay un factor muy importante de geopolítica directamente vinculada con el petróleo, porque como tú sabes, el siglo XX fue el siglo del petróleo. Y eso quiere decir que el desarrollo se sustentó con la base de la utilización del petróleo. Y bueno, había países que tenían petróleo y países que no tenían petróleo. Y obviamente, en un principio eran las empresas petroleras las que tenían, digamos, la ventaja. Pero a partir de que empieza a verse esta importancia del petróleo dentro de las economías, vienen todos estos procesos de nacionalización del petróleo, particularmente en el Medio Oriente, y empiezan a tener un cierto poder los países petroleros. Recordarás que apenas este año se acaban de celebrar los 50 años de que se creó la OPEP, y obviamente la OPEP en gran parte se crea para tener un poder político y un peso dentro de la escena internacional. Entonces creo que sí se puede hablar de una geopolítica vinculada al petróleo. Según datos recogidos de la Agencia Internacional de Energía, actualmente el 34% de la energía que se consume en el mundo se obtiene del petróleo, seguido por el carbón, que representa el 25%, y el gas natural, que constituye el 20%. Una tríada de combustibles fósiles que satisfacen la mayoría de las necesidades energéticas mundiales, pero que hoy atestiguan una tendencia hacia el declive por un aumento en el consumo global, mayor escasez y frente a los controvertidos picos de producción del petróleo que auguran el inicio del agotamiento definitivo del oro negro. Si vemos en cifras netas, sigue habiendo una demanda, un dominio muy importante tanto del petróleo como del gas natural y del carbón. Lo que está sucediendo es que si lo vemos en porcentajes de matrices energéticas, sí empezamos a ver una disminución, en algunos casos, en algunos países importante, particularmente la participación de los hidrocarburos en la generación eléctrica. Y mucho de esto está vinculado al tema de cambio climático, a la importancia de la mitigación de emisiones de gas de efecto invernadero. También algunos autores han hablado de otros picos que se están acercando próximamente, como es el pico del carbón y el pico del gas. Hay un debate petrolero en todo esto y me gustaría que me comentes cómo México se inscribe en todo esto. Mira, yo lo que te diría es que en el caso, por ejemplo, del pico del gas natural, lo que ha venido sucediendo es, el caso más específico es lo que sucedió en América del Norte, en Estados Unidos en particular, donde se veía que ya se había agotado la fuente de gas natural. De repente llegas y encuentras el gas no convencional y entonces ya empiezas a producir gas no convencional. Claro. O es el caso de Canadá, cuya producción petrolera estaba llegando a sus límites y de repente tiene un boom por las arenas bituminosas. Lo que estamos viendo es que del lado de los hidrocarburos estás encontrando nuevas fuentes, pero son fuentes que son no convencionales, que son muchísimo más difíciles de extraer. El caso del carbón es irte cada vez a profundidades mucho mayores, con riesgos muchísimo más fuertes y con riesgos fuertes no solamente de seguridad, sino de sustentabilidad, porque obviamente no es lo mismo que tú, por ejemplo, perfores un pozo petrolero en un tirante de agua de 70 metros a que te vayas a 3.000 o 4.000 metros de profundidad, donde el ser humano no puede llegar. La conocida ASPO, que es la Asociación para el Estudio de los Picos del Petróleo y del Gas, ha apuntado que el descenso en la producción mundial del petróleo tendrá lugar a principios del siglo XXI, a pesar de que otros reconocidos autores sitúan este punto en la curva entre los años 2012 y 2015 o bien en un futuro cercano al 2030 y 2040. Más allá de eso, las consignas que escuchamos de que nos estamos quedando sin petróleo fácil y la advertencia del agotamiento del petróleo convencional, el de mayor calidad, más accesible y barato, se antojan cada vez más recurrentes, inaugurando una etapa de mayores costos de producción y de la explotación de otros tipos de petróleo no convencional. El caso, por ejemplo, de los crudos extra pesados en Venezuela y las arenas bituminosas en Alberta, Canadá, una promesa de riqueza y nueva apuesta millonaria. Los venezolanos empezaron
muchos años antes a empezar a explotar y a buscar extraer este petróleo mucho más complejo y pesado, pero realmente quien lo ha hecho de una manera más extensiva son los canadienses. Y aquí, ¿cuáles son los problemas? Bueno, uno es que para extraer ese recurso necesitas poner mucha energía. O sea, es muy costoso porque tienes que meter mucha energía para extraer el recurso. Y creo que hay que mover tierra, ¿no? Sí, hay que extraer mucha agua. O sea, es un proceso que requiere muchísima agua. Entonces, desde un punto de vista, digamos, de sustentabilidad ambiental, no es realmente muy sustentable. Desde un punto de vista de generación de emisiones de gas de efecto invernadero, también hay ese problema. Algunos autores, algunas personas han hablado ya del fin de la era petrolera. Desde tu punto de vista, ¿sí nos estamos acercando al fin de esta hegemonía? Mira, efectivamente hay un debate muy fuerte con relación a lo que en la jerga petrolera se llama el peak oil, ¿no? Y hay algunos que te aseguran firmemente que a partir del 2020 vamos a empezar a ver una caída precipitada de la producción petrolera a nivel mundial porque se están acabando las fuentes. Realmente yo te diría que coincido con el punto de vista del ministro de Arabia Saudita que dice que la era del petróleo no se va a acabar por una falta de petróleo, como igual que la era de la piedra no se acabó por falta de piedras. Aquí lo que está sucediendo es que cada vez más, por diferentes razones, algunas que tienen que ver propiamente con una búsqueda de seguridad energética, de no depender de importaciones de petróleos que vienen de áreas que pueden estar en conflicto o donde pueda haber algún tipo de retaliación política, o por cuestiones vinculadas con el cambio climático, se están diversificando las fuentes de energía. Y estamos viendo un crecimiento muy importante en la generación a base de energías renovables. Estamos hablando del fin de la era del petróleo. ¿Pudiera haber guerras nuevamente por el petróleo? Bueno, yo creo que el petróleo seguirá siendo un recurso estratégico muy importante, por lo menos dentro de los próximos 30 o próximos 50 años. Aún yo pienso que el primer gran reto del mundo, de los países, es reducir la tendencia y las tasas de incremento con las cuales se están usando el petróleo, posteriormente empezar a utilizar otro tipo de tecnologías. Claro, hay muchos intereses, es evidente. Usted ve y analiza la lista de las grandes empresas y corporaciones mundiales, siempre las petroleras van a aparecer en un lugar privilegiado. Sin embargo, yo pienso que cada vez va a ser más difícil y más caro a tener acceso a esas reservas. Yo pienso que el cambio climático es uno de los drivers, uno de los motores que lleva a esa transición energética. Claro. El otro punto es de que evidentemente no es posible mantener esa dependencia petrolera con los riesgos que conlleva el medio ambiente. Explotar a toda costa los combustibles fósiles restantes y otras fuentes de crudo no convencionales nos acarreará seguramente nuevos costos, conflictos y también desequilibrios. Sobre todo se trata de invertir grandes cantidades estratosféricas de dinero para desarrollar tecnologías más sofisticadas, pero sobre todo también para enfrentar riesgos medioambientales. Una plataforma que no podemos deslindar de los condicionantes que impone la geopolítica. Lo que tú te gastas en desarrollar un campo petrolero en aguas someras, con eso solamente perforas un pozo en aguas profundas. Entonces, eso también nos explica, por ejemplo, la relación actual de los precios del petróleo. Si tú te vas 10 años antes, los niveles eran otro. Hablar de $30 el barril en el año 2000 era algo que era hasta considerado un precio alto. Era un precio que ponía en riesgo a la economía mundial. Y hoy estás hablando de precios por arriba de los $100 el barril, pero claro, habría que ver cuánto de este petróleo no está viniendo de, por ejemplo, de aguas profundas o de yacimientos muchísimo más complejos de extracción. La era de las energías a bajos costos, centralizada y masiva, está llegando a un pico de agotamiento que nos obliga a recambiar nuestros parámetros de crecimiento económico y desarrollo social. Alcanzar la seguridad energética implica forzosamente que debemos de desacoplarnos de las tradicionales fuentes energéticas altamente contaminantes basadas en la producción y en la comercialización de los combustibles fósiles para darle cabida a un nuevo menú energético basado en las fuentes renovables y limpias.
Ante un patrón energético declinante asociado al petróleo, al gas y al carbón, heredado desde la época de la Revolución Industrial, surge una oferta energética alternativa y respetuosa del medio ambiente que pasa necesariamente por las energías solares, eólicas, geotérmicas, hidráulicas, nucleares y aquellas basadas en el bioetanol y biodiesel, que nos alejan de los vaivenes de los precios internacionales del petróleo, las crisis económicas, los conflictos geopolíticos y las emisiones de gases de efecto invernadero que ocasionan el calentamiento global y el cambio climático. Me pregunto si alcanzar la seguridad energética no también implica desacoplarnos de las economías carbonizadas y transitar hacia un manejo sustentable de energías y de utilización de energías limpias y renovables. Definitivamente. Yo creo que hoy en día no puedes hablar de seguridad energética si no hablas de diversificación de fuentes. Claro. Y dentro de esta diversificación de fuentes, cada país tiene que analizar qué posibilidades tiene dentro de su matriz energética y dentro de la situación natural de generar con energías renovables. En el caso específico de México, somos un país verdaderamente privilegiado que no hemos sabido aprovechar todavía el potencial que tenemos porque tenemos una riqueza impresionante en geotermia, que es una generación de calor muy importante, que sirve no nada más para la generación de electricidad, sino también para los procesos industriales. Tenemos una de las áreas más interesantes en concentración solar en todo el continente americano está en México, el norte de México, con algunos puntos en otros lugares, pero hay una zona bastante grande. Normalmente son puntos pequeños y aquí estás hablando de una franja que tiene un potencial muy interesante y en términos de energía eólica, sí, ¿no? Tabasco, el sureste. Normalmente nos concentramos en el tema de la ventosa porque la ventosa tiene una calidad de viento realmente extraordinaria, pero hay otros puntos muy interesantes dentro del territorio nacional y pues la verdad es que sí, hemos dado algunos pasos, pero creo que han sido pasos muy lentos con relación a lo que se está haciendo en otras partes del mundo y al potencial que tenemos. ¿El mundo ha reconocido los beneficios de las energías renovables? ¿De alguna manera es un conocimiento socializado en los países de América Latina? Yo creo que sí, yo pienso que cada vez hay más conciencia efectivamente sobre la importancia de dejar de consumir un barril de petróleo y utilizar recursos renovables. Creo que la conciencia existe, posiblemente falta en algunos un poco más de discusión con la sociedad, porque lamentablemente también tiene usted movimientos en contra de la utilización hidroeléctrica para nuevos proyectos, por ejemplo, donde yo pensaría de que uno de los temas pendientes que debe ponerse mucho énfasis es efectivamente la discusión con los grupos sociales para que ellos se conviertan finalmente en socios del desarrollo y que precisamente esos desarrollos de fuentes renovables de energía también sea motor del desarrollo de las comunidades. La energía eólica y la energía solar son nobles. Sí, todo el mundo las quiere. Son a todo dar. Son fabulosas. Los políticos las adoran. Pero pues sí tienen broncas, ¿no? Es decir, el sol acostumbra a salir nada más 8 horas y el viento sopla cuando sopla, no cuando lo necesitamos. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que utilizar todo lo que está disponible. La diferencia está en que debido a los problemas ambientales de los gases de combustión, más nos vale, no nomás a México, sino a todo el mundo, empezar a controlar esto. Aunado a la batería de beneficios que implica la utilización de energías limpias y renovables, debemos de tomar en cuenta la generación de otros problemas y conflictos relacionados con la baja intensidad, disponibilidad, eficiencia y dispersión de muchas de estas fuentes energéticas. La inseguridad alimentaria mundial que provoca, así como los accidentes nucleares y emisiones de radioactividad que se clarifican con la peor catástrofe de Japón desde la Segunda Guerra Mundial, derivada del terremoto y tsunami y su consecuente crisis nuclear. Un fuerte recordatorio para los países avanzados y emergentes de ponderar filosamente los costos e incentivos de cada una de las ofertas del portafolio energético. La concientización de los
problemas del cambio climático, ha obligado a buscar fuentes que no emitan gases de efecto invernadero. Y entonces yo le diría que en general, prácticamente en todo el mundo, se está pensando en incrementar la participación de la energía nuclear. Claro, es una tendencia. Porque tiene dos características. La primera es que no emite gases de efecto invernadero, y la segunda es que no es intermitente. Tiene características que la hacen, digamos, una alternativa viable para los combustibles fósiles. Los países petroleros se sienten muy confiados. Venezuela es un ejemplo, los países, Arabia Saudita, que tienen mucho petróleo y que esto va a aguantar muchísimos años. Hay países que no tienen petróleo, Japón, que tienen que apostar por sostener su economía. Entonces, hay riesgos. Entonces, la ventaja de la energía nuclear también es algo que no va a durar para toda la vida. El uranio también es finito, no es infinito el número, la cantidad de uranio. Yo, como lo veo, es que es una solución temporal para precisamente no caer en esta brecha energética que puede traer consecuencias mucho más graves que las que puede tener un accidente nuclear. Sí, claro, si hubiera un accidente nuclear catastrófico del estilo de Chernobyl. Y la otra, que creo que es una lección de Fukushima, es confinar nuestros desechos radioactivos. No podemos seguir dejando los desechos radioactivos dentro de la alberca que hay en Laguna Verde. Tenemos que pensar qué vamos a hacer, porque en caso de que algo suceda no queremos tener una fuente de emisiones que está prácticamente ahí abierta. Hay algunas organizaciones que proponen que de aquí al 2050 podemos tener 100% de energías renovables y que no necesitas la nuclear, ni el gas, ni ninguna. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso. Creo que la sustitución es mucho más lenta y que además tienes que tener una generación base muy sólida. Y si buscamos una generación base sólida, tiene que ser, algunos hablan del gas natural hoy en día, o la nuclear. En el caso de la nuclear, lo que yo creo que va a suceder después de este accidente que mencionabas de Fukushima es que se va a reforzar todos los procesos de seguridad, como suele suceder cada vez que hay un accidente, ¿no? ¿Cuál es la relación del boom de los biocombustibles con esta inseguridad alimentaria? ¿De alguna manera se han incrementado el alza de precios de los alimentos por esto? Mire, yo creo que cuando uno analiza el fenómeno debe analizarlo de forma global. Lo que vivió el mundo en los años pasados, hasta el 2008, fue un incremento en el precio de los commodities en general, incluyendo los commodities, incluyendo los cereales, los granos básicos. Yo pensaría de que no fue necesariamente los biocombustibles los que motivaron ese incremento, y usted lo puede ver. La mayor parte de países, por ejemplo, productores de palma africana, en buena medida ese cultivo se sigue utilizando con fines de alimentos, no se transforma en biodiesel, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando usted distorsiona ese mercado con muchos, por ejemplo, incentivos que se le dieron a los productores en Estados Unidos, ahí pudo haber una manipulación en el caso del maíz. El declive del flujo energético mundial y el aumento en los precios del petróleo, como producto de la incertidumbre que ha provocado la intervención militar en Libia y las revueltas populares árabes, han hecho que los países de Occidente y que algunos organismos como la Agencia Internacional de Energía presionen fuertemente el alza de la producción del crudo. Una negativa que se dejó ver claramente con la reciente reunión de la Organización de Países Productores del Petróleo, la OPEP, que dejó inalterable las cuotas de producción ante la reticencia de países como Irán, Venezuela y Argelia, quienes rechazaron discutir un incremento en la producción. ¿Cómo se puede conectar esto con la OPEP? Sabemos que hubo una cumbre a mediados de junio que termina con una idea de no incrementar las cuotas de producción del crudo, y hay una reticencia específica de Irán y de Venezuela. Lo que es interesante es ver la explicación que ellos dan, y la explicación que ellos dan es, para Arabia Saudita
hay un vacío en el mercado petrolero que deja Libia, que es 1.4 millones de barriles. 1.4, okay. O sea, ellos están diciendo vamos a incrementar 1.5, claro, como para compensar. Vamos a compensar. Y lo que dicen Venezuela, Irán y los otros países que los acompañaron, que eran como 6, es, no, aquí tenemos un problema porque nuestras decisiones se basan en un análisis de cómo va a estar la demanda futura. Y lo que estamos viendo es que hay mucha incertidumbre sobre la situación económica en Europa, en Estados Unidos, y hay mucha incertidumbre sobre la producción de los países no OPEP. Entonces ellos lo que ven es, si de repente se desploma la demanda en Europa o en Estados Unidos o en otras economías, y si de repente la producción de los no OPEP es mucho más grande, va a haber un exceso en el mercado que va a hacer que los precios del petróleo se desplomen, y eso no nos conviene. Como sabemos, hay todo un jaloneo de actores, de fuerzas, de intereses para transitar hacia otra matriz energética. Se trata de un proceso largo, difícil, lento y espinoso que genera nuevas tensiones y conflictos, pero también nuevos ganadores y perdedores. Pero sobre todo, lo difícil está en desmontar todo nuestro estilo de vida. México, pues recientemente, hace un par de años, aprobó leyes para promoción de energías renovables y para la transición energética. Está el caso, creo que es paradigmático, de un país centroamericano como Costa Rica, que tiene una meta de ser carbono neutral para el año 2021. O sea, piensa compensar todas sus emisiones. En general, yo creo que todos los países, unos han avanzado más, otros menos, pero sí han ido adecuando sus marcos regulatorios, especialmente en la industria eléctrica, para permitir el acceso de fuentes renovables. Se critica normalmente mucho a China por su participación en las emisiones de gas de efecto invernadero, pero a mí me resulta muy sorprendente ver que, por ejemplo, hoy en día China es el país que más ha avanzado en instalación de generación eólica a partir del viento. Nada más en el año del 2009, China instaló 10 gigawatts de energía eólica en un año. Y esto lo han hecho además no solamente poniendo los aerogeneradores, sino generando toda una industria de aerogeneradores, de forma tal que en un tiempo muy rápido China ha llegado a ocupar, a estar 5 empresas chinas han logrado estar entre las 10 más importantes en términos de generación de aerogeneradores a nivel mundial. México, un país petrolero que ha generado una bonanza económica a consecuencia de la venta de hidrocarburos, transita hacia un camino empantanado que le resta posicionamiento internacional y que pone en amenaza su modelo de crecimiento económico y de desarrollo social. El sector petrolero en México, es importante decirlo, enfrenta toda una problemática y una multiplicidad de retos que nos debe de convocar a generar un debate de alto nivel entre las principales fuerzas políticas, sociales y económicas del país para concertar posiciones que nos permitan darle salida a esta problemática ya impostergable y prioritaria para la agenda nacional. Pemex, conocida como la caja chica del gobierno mexicano y la vieja empresa del orgullo nacional, enfrenta un deterioro en las finanzas públicas, una carga fiscal que le impide su capitalización, rezago de infraestructura, altos costos de producción y baja competitividad, pero sobre todo un marco jurídico que no responde a las necesidades actuales del sector. Por otro lado, padece de una reducción sistemática de reservas probadas de hidrocarburos y una tasa de restitución de reservas bastante baja, sumados al declive y desplome de Cantarell, el segundo yacimiento más grande del mundo. Si nos puedes comentar sobre, los grandes focos, por así decirlo, de esta crisis multidimensional de Pemex, ¿no? Por así decirlo. Pues mira, yo creo que uno es el hecho de que Pemex, a pesar de la reforma energética del 2008, sigue siendo la gran generadora de recursos para el gobierno federal. Y mientras Pemex siga teniendo ese papel tan importante dentro de las finanzas públicas, es imposible que Pemex sea una empresa que pueda crecer, que pueda reinvertir, que pueda explorar. Han tratado de hacer esfuerzos para irse un poco más hacia temas de invertir más en el tema de exploración, pero realmente la presión en Pemex está en el tema de producción.
Y ese enfoque que, digamos, presión en producción para generar recursos, la renta petrolera, eso ha llevado a que haya dos distorsiones que desde mi punto de vista son muy, muy preocupantes. La primera es que, por ejemplo, se ha olvidado el tema del gas natural. Si Pemex descubre un yacimiento de gas natural, en vez de que sea una fiesta, es una tristeza, es descubrimos gas. ¿Por qué? Porque Pemex es una empresa petrolera donde su agregado de valor está en producir petróleo. Cuando nosotros deberíamos de tener, no sé, quizás repensar y tener una empresa que produzca gas natural, porque somos unos altos consumidores de gas natural, tenemos muchas plantas de ciclo combinado y somos grandes importadores de gas natural. Claro. Entonces debería de haber una estrategia hacia el gas natural, pero que no la hay porque tenemos el lente puesto en producir petróleo. El mismo Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, el Foro de Energía y la Iniciativa Latinoamericana del Instituto Baker y la Universidad de Oxford señalaron apenas hace unos cuantos meses que México, de ser uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial, enfrenta el reto de convertirse en un importador neto durante la presente década. Asimismo, la industria energética mexicana depende de los mercados internacionales del crudo y no está exenta de las turbulencias que puedan presentarse en otros países como las actuales convulsiones políticas en el Medio Oriente. Estamos en una carrera, digamos, contra el tiempo para producir más petróleo, pero en un modelo que te diría yo, financieramente, claro, pero financieramente no sustentable, porque tus recursos están yendo todo hacia digamos, el presupuesto de la federación y no hacia realmente lo que necesita la empresa. Entonces, ahí tenemos que tener un cambio bien fundamental, que es un cambio de raíz, regulatorio, claro, pero además un cambio fundamental de la economía, ¿no? de visión, claro, de visión y ¿cuál va a ser el papel de Pemex dentro de la economía nacional? Si queremos que siga siendo el que ha tenido en las últimas décadas, creo que no es sostenible en el tiempo. Y cuando digo en el tiempo, me refiero a pocos años. A toda esta gama de problemas prevalece un debate politizado sobre la privatización y la participación del capital privado nacional y extranjero en Pemex. Una reforma fiscal que se encuentra truncada y que alienta la falta de recursos para explorar en aguas profundas y nuevos yacimientos, aunado a una debilidad institucional que enfrenta por la falta de profesionalización y capacitación de recursos humanos y políticas faltantes en materia de transparencia y rendición de cuentas, debido en parte a la corrupción que prevalece en muchos de sus nodos burocráticos que se transan con las cuotas de poder. Sí estoy de acuerdo en que la era del petróleo fácil, y por lo menos en el caso específico de México, la era del petróleo fácil se ha acabado. Ahora, si queremos extraer más petróleo, incrementar nuestra producción, tenemos que irnos a aguas profundas, tenemos que irnos a yacimientos fracturados, como el caso de Chicontepec, que es un yacimiento extremadamente complejo, un proyecto muy, muy difícil, sumamente costoso, que al día de hoy no ha sido rentable. O tenemos que irnos a todo lo que es, digamos, recuperación de pozos secundarios, aplicar más tecnología para extraer petróleo de pozos que ya se habían considerado agotados y que todavía tienen algunas reservas. Bajo este escenario deberíamos de preguntarnos si México está realmente aprovechando este potencial energético basado en fuentes alternativas, justamente en un momento en donde estamos atestiguando un decrecimiento en la producción del crudo y una importación cada vez más creciente de gasolinas, de gas natural y de otros productos petrolíferos. A mí me ha resultado muy interesante conversar con gente del Medio Oriente, particularmente de Arabia Saudita y de Qatar, y ver todo lo que están invirtiendo en aumentar su generación eléctrica a base de renovables, particularmente solar. Están empezando a pensar cómo darle un valor agregado mucho más importante a su petróleo y están empezando a caminar hacia una economía que no sea dependiente del petróleo. Entonces creo que nosotros no debemos de dejar pasar la oportunidad de hacer esa reflexión y realmente no nada más decirlo, porque lo decimos mucho, hacerlo en los hechos. Los invitamos a que nos acompañe a realizar nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo.
La ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, fue elegida nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Los 24 miembros del Consejo del Fondo Monetario Internacional votaron a favor de su nombramiento para el puesto. Lagarde tuvo el apoyo de Estados Unidos, Europa, Brasil, China y Rusia, entre otros. Así, se convierte en la primera mujer en encabezar el fondo y la directora número 11 desde la primera designación hecha en 1946. La Corte Penal Internacional ha pedido la detención del líder libio Muammar Gaddafi, así como de su hijo y el jefe de los servicios secretos por su responsabilidad indirecta en la represión contra civiles desatada entre el 15 y 20 de febrero. Esta decisión quizás no conduzca a la detención de Gaddafi, mientras este se mantenga en el poder, debido a que la Corte no tiene la autoridad de aplicar sus órdenes en ese país. Con una huelga general en Grecia, es que esta semana dio inicio la discusión del paquete fiscal que prevé nuevas medidas de austeridad para lograr un ahorro de 28.400 millones de euros en mayores impuestos, privatizaciones y recortes al gasto público, condición impuesta por organismos internacionales para entregar el segundo apoyo económico a ese país. En un proceso patrocinado por Naciones Unidas, Camboya inició con el juicio a los 4 principales responsables del gobierno, que entre 1974 y 1979 causó la muerte de casi 2 millones de personas en lo que se conoce históricamente como el genocidio camboyano. Desde este lunes y hasta el jueves, las audiencias preliminares estarán dedicadas a cuestiones procesales y los primeros testimonios de los acusados empezarán en agosto. Martine Aubry, principal dirigente del Partido Socialista francés, declaró que ha decidido proponer su candidatura a la elección presidencial de 2012. Esta mujer es conocida por haber recortado la semana laboral francesa durante el gobierno de Lionel Jospin. La alcaldesa de Lille se lanza en la carrera tras el arresto de Dominique Strauss-Kahn. Luego de haber anunciado que buscará la reelección, la presidenta argentina Cristina Fernández anunció que Amado Boudou, actual secretario de Economía, será su compañero de fórmula para las próximas elecciones de octubre. Vayamos a comentar algunos de los siguientes acontecimientos internacionales que tendrán lugar en los siguientes días. Vértice Internacional le platica que el 29 de junio se llevará a cabo la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Asunción, Paraguay. La idea de esta importante reunión de jefes de Estado es tratar y abordar la agenda económica comercial, los procesos institucionales y también las negociaciones que este bloque económico mantiene con otros esfuerzos de integración regional e internacional. El 1 de julio, Chipre asume la presidencia de la Unión Europea por un periodo de 6 meses en manos de Hungría. La idea es que Chipre dicte las políticas públicas de los 27 países de la Unión Europea, preside los trabajos y de alguna manera tiene que ser anfitrión de todos los eventos que se realicen en el marco de la Unión Europea. También le platicamos que el 4 de julio se llevará a cabo el Foro de Oriente, Estrategias entre Europa y Asia en Roma, Italia. La idea de este importante evento, además de que participan actores de talla internacional como por ejemplo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, es abordar la compleja problemática del empleo, que es un fenómeno que está atacando tanto a Europa como a los países de Asia. Vamos a un corte y regresamos con toda la información legislativa de carácter internacional. Quédense con nosotros.
asuntos internacionales también llegan a las cámaras legislativas. Vayamos a ver qué sucedió entonces en la segunda comisión de la permanente. En el Senado de la República se llevó a cabo una reunión conjunta de las comisiones de pueblos indígenas y de previsión social y asuntos laborales, así como de asuntos jurídicos del Parlamento Latinoamericano, en la cual se abordó, entre otros asuntos, la discriminación laboral que aún se presenta en la región. Nosotros no solamente, tal vez la palabra está solamente en lo primero indígenas, pero el asunto étnico está también los afrodescendientes, ¿no?, de América Latina, que también por el tema racial, por el tema étnico, son excluidos de todo tipo de derechos que tenemos como seres humanos. Durante la reunión de la Subcomisión de Políticas Carcelarias, se analizaron temas relacionados con la readaptación social en los países de América Latina, tales como la sobrepoblación, la corrupción y la lentitud en los procesos judiciales. El senador panista Felipe González explicó la reforma integral al sistema penitenciario que se debate en el Congreso mexicano. Prevé las reglas para el traslado nacional e internacional de internos, así como las relativas a la involución de estos para su reinserción social. Define los servicios para asegurar los derechos de los internos a la salud, el bienestar físico y mental y mejoramiento de su calidad de vida. Esto viene en esta ley que ya estamos en discusión. Legisladores de distintas partes del continente expresaron sus inquietudes y detallaron las experiencias de sus propios países en el tema de la reinserción social para los delincuentes. Con el tema del sistema acusatorio hay que tener mucho cuidado, porque si no tenemos la infraestructura necesaria, si no tenemos unos códigos o leyes adecuadas a la forma de cada uno de nuestros países, y si no tenemos unos jueces y unos fiscales formados, la consecuencia no es necesariamente positiva. Los abogados que designan el Estado tengan que ser más controlados en la atención a los reclusos, porque el Estado les paga y su obligación es trabajar y estar ahí pendientes de llevando adelante el caso de cada reo. Le platicamos que se inauguran los trabajos del Parlamento Latinoamericano, el llamado Parlatino, en el Senado de la República. Dentro de sus grandes mensajes se destaca que es necesario fortalecer estos mecanismos institucionales de la diplomacia parlamentaria para enfrentar temas como la migración, la seguridad y la situación de los pueblos indígenas. Al inaugurar oficialmente los trabajos en el marco de las reuniones de las comisiones del Parlamento Latinoamericano, el presidente de la Cámara de Senadores expuso los avances del Congreso mexicano en materia de amparo y migración. Asimismo, reconoció el fortalecimiento de este organismo regional compuesto por 23 naciones con la edificación de su nueva sede en Panamá. Al observar estos esfuerzos que ha hecho el Parlatino por unir buena parte de nuestras voluntades, intercambiar experiencias, es que surge, y nosotros apoyamos definitivamente, la idea de fortalecer todavía más el Parlatino. Por su parte, el titular del Parlatino habló de la importancia de la inversión educativa en la región y refirió el trabajo que se realiza para el fortalecimiento de Latinoamérica. No podemos ser nuestros países isla en el desierto, tenemos que estar en el concierto de las naciones. La tendencia es a la globalización y América Latina da un paso importante en esa dirección de la unidad latinoamericana. El Parlamento Latinoamericano ha demostrado ser un instrumento eficaz en la diplomacia parlamentaria y la búsqueda de alternativas para nuestros problemas comunes. Al referir los 47 años de historia de la conformación de este esfuerzo de diplomacia parlamentaria, se expuso además la aportación del encuentro en los distintos temas prioritarios de la región. Consideramos que las sesiones del Parlatino y que la Cancillería seguirá de cerca tienen una coyuntura favorable en ese sentido, en el marco de una ley de migración que este Congreso mexicano ha aprobado, en el marco de una reforma de derechos humanos que también gracias al impulso de los senadores y diputados aquí presentes ha logrado ver una luz y un avance importante. Me da una gran satisfacción esta valiosa oportunidad de recibir en nuestro país a 3 de las más activas comisiones del Parlamento Latinoamericano, la que tiene que ver con pueblos indígenas, la de derechos humanos y la de asuntos laborales y jurídicos.
Al dar inicio a los trabajos de la 15ª reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos del Parlatino, el diputado de Uruguay, Alfredo Asti, brindó una exposición acerca del trabajo informal en la región, al cual definió como un asunto complejo que se ha constituido como una de las problemáticas sociales y económicas más importantes de Latinoamérica. En términos de políticas públicas, es esencial entender el papel de la informalidad en el proceso del desarrollo. Por un lado, la magnitud de este fenómeno puede ser variable con el nivel de desarrollo económico y tender a caer a través del tiempo con la formalización de la economía y el aumento del empleo y oportunidades. Se trata de, precisamente, de tratarlo con flexibilidad. Son distintas las causas que lo originan, son distintos quienes integran ese concepto de informalismo, como lo veíamos anteriormente. La implementación de un nuevo sistema penitenciario en la República Dominicana fue un caso que llegó a debatirse y a compartirse en las jornadas del Parlatino. Ahí el diputado Sergio Cedeño explicó que su país ha eliminado el concepto de cárceles para convertirlas en centros de corrección y rehabilitación y a los presos en personas privadas de libertad o internos. Se sustituye a las policías por agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario capacitados en una escuela especializada. La implementación de este nuevo modelo penitenciario es un sistema basado en la filosofía del respeto a la condición humana de las personas privadas de libertad. Descansa sobre tres pilares fundamentales: construcción de nuevas plantas físicas, adecuación de las mismas, talento humano y aplicación del nuevo sistema de gestión penitenciaria. La experiencia venezolana del sistema penitenciario fue expuesta por la diputada Delsa Solórzano, quien destacó que en su país mueren al año 366 personas en las cárceles, es decir, una víctima al día. Se dijo que de nada sirve llenar las cárceles si cuando los reos salen vuelven a cometer delitos. Si nosotros seguimos convirtiendo nuestras cárceles en escuela de delito, la consecuencia es que cuando estos ciudadanos salgan de los recintos penitenciarios van a cometer nuevamente hechos delictivos. Finalmente, el 24 de junio concluyeron los trabajos relacionados con el Parlamento Latinoamericano, el Parlatino, en el Senado de la República. La Comisión Permanente exhortó al titular del Poder Ejecutivo para que instruya a sus secretarías y dependencias involucradas en las negociaciones del Acuerdo Comercial Antifalsificación, conocido como ACTA, a no firmar dicho acuerdo. Se argumenta que resulta peligroso que en dicho acuerdo se considere como delito la transmisión por Internet de documentos, fragmentos de libros o de canciones, ya que se estaría criminalizando a los usuarios de la red. Además, se recordó que el Grupo Plural de Trabajo en el Senado, creado para analizar este convenio, trabaja en las conclusiones del tema. La mesa directiva de la Permanente turnó a diferentes comisiones los nombramientos que hiciera el Poder Ejecutivo Federal para que sean ratificados por el Congreso de la Unión, para designar a Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca como embajador de México en la República Helénica y en forma concurrente ante las repúblicas de Chipre y Moldova, a Héctor Humberto Valesi Zafra como embajador de México en la República de Sudáfrica y en forma concurrente ante los reinos de Lesoto y Suazilandia y las repúblicas de Angola, Botsuana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabue. A Mario Velázquez Suárez como embajador de México en Belice y de Luis Arturo Puente Ortega como cónsul general de México en San Juan, Puerto Rico. En reunión de trabajo, la segunda comisión de la Permanente analizó una serie de puntos de acuerdos. Uno de ellos destaca sobre la petición que se le hace a la Cancillería mexicana para que informe sobre lo que se está haciendo y cómo se está actuando frente a Estados Unidos en relación a las deportaciones masivas de inmigrantes mexicanos. El Centro de Estudios de Finanzas Públicas en la Cámara de Diputados lanzó un reporte sobre el estado de las remesas en el país, señalando principalmente de una marcada caída en estos ingresos. Vayamos a ver
los detalles. En 2009, la riqueza que generaban los migrantes mexicanos en Estados Unidos equivalía a 40% del Producto Interno Bruto del país. Después de la crisis económica, las cifras son inciertas, así lo señala el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Estamos mostrando que, en efecto, en el primer trimestre del año, las remesas registraron un crecimiento. Crecieron en términos anuales 5.5%. Si bien a nivel general se tuvo este crecimiento de 5.5%, tenemos diferencias marcadas a nivel de los estados. Entre enero y marzo de 2011, las remesas que llegaron a nuestro país ascendieron a 5.098.2 millones de dólares, es decir, registraron un crecimiento de 5.5% anual. Sin embargo, estas cifras fueron menores a las reportadas en el cuarto trimestre de 2010, donde se registró un 6.5%, lo que refleja un menor ritmo de recuperación. Se señala que si bien el envío de remesas presentó una variación positiva en el primer trimestre a nivel nacional, en las entidades federativas se observaron diferencias, ya que varios estados registraron una caída en el monto de remesas captadas. Ha sido el caso de Baja California Sur, con un decrecimiento de menos 6.9%, Chiapas, menos 5.2%, Estado de México, menos 3.0%, Campeche, menos 1.5%, Tabasco, menos 1.2% y Colima, menos 0.6%. Hay elementos que son cruciales en la incertidumbre registrada en el envío de remesas a nuestro país, entre ellos la depreciación del dólar americano del 3.1%. Crece envío, pero las familias reciben menos dinero, así lo señala el estudio. Eso quiere decir que los dólares que enviaban nuestros mexicanos en los Estados Unidos, cuando se pasaban a las familias mexicanas, pues estas recibían menos pesos por el efecto apreciación. La situación que enfrentan los connacionales en Estados Unidos no ha sido fácil en los últimos meses, ya que se han tenido que enfrentar a factores como el desempleo. Su mercado laboral se encuentra deprimido. En plena recuperación de la economía, la tasa de desempleo de los migrantes mexicanos incluso aumenta y llega a ser de 12.4%. A cifras más actuales, al trimestre que se analiza la información del envío de remesas, tenemos que la tasa de desempleo ya es del 13%. Y otro importante factor que continuará deteniendo la recuperación del empleo de mexicanos en Estados Unidos es que estos tienen cada vez más problemas para encontrar una ocupación debido a las leyes antimigrantes avaladas en distintos estados de aquella nación. Los migrantes que están en ese país enfrentan o encaran cada vez mayores dificultades para emplearse en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay mayores controles migratorios. Por ejemplo, se tiene la reciente aprobación de la ley en Alabama, una ley antimigratoria, lo cual dificulta a los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos poder buscar fuentes de empleo. En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional, en su informe regional sobre las Américas, reconoció que las perspectivas desalentadoras del empleo en los Estados Unidos, particularmente en el sector de la construcción, continuarán frenando la recuperación del envío de remesas a México. Pasemos ahora a nuestro segmento y bloque fronterizo y migratorio. Les vamos a platicar sobre la relación que existe entre el mercado petrolero y los asuntos de inmigración. Pero primero, hagamos un corte. Tomando en
cuenta que en este programa de Vértice Internacional hemos abordado algunas de las claves de la situación petrolera mundial, valdría la pena preguntarnos si hay una correlación o hay una vinculación entre el tema petrolero y el tema de la inmigración. Tan solo volteemos a ver lo que sucede, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, la región que cuenta con mayores yacimientos petrolíferos del mundo y que se ha convertido desde los años 70 en un punto de atracción histórico para la mano de obra calificada. Algunos de los países petroleros como Arabia Saudita, Qatar, Libia, Bahrein, los Emiratos Árabes y Kuwait demandan de manera sostenida e irreemplazable mano de obra inmigrante para gestionar y potenciar el negocio petrolero, un hecho que ha ocasionado que muchos de estos países padezcan cambios en sus patrones demográficos. Por ejemplo, las cifras nos indican que casi el 90% de la población de Qatar es extranjera y que en estos países conviven muchas nacionalidades provenientes de comunidades de Asia y África. Los enormes proyectos petroleros manejados por las monarquías del Golfo Pérsico han ocasionado un reclutamiento masivo de trabajadores, principalmente como consecuencia del crecimiento económico que se produjo desde la década de los 70. En muchos de estos países, la política de inmigración ha estado ligada a la política petrolera que requiere de mano de obra extranjera, pero también es importante señalar que las políticas de expulsión y deportaciones masivas de personas han estado sujetas a los vaivenes de los conflictos entre estados y a las enemistades entre sus líderes y cúpulas políticas. No perdamos de vista que muchos de estos inmigrantes que trabajan en países productores y exportadores de petróleo son altamente vulnerables porque sufren y padecen de esta violación sistemática de sus derechos humanos y laborales, una realidad sumamente difícil de encarar cuando se trata de regímenes autocráticos, cerrados y longevos. Le pedimos que usted visite el portal del Canal del Congreso. La dirección es www.canaldelcongreso.go.mx. Desde esta plataforma usted ya nos puede seguir vía Twitter y vía Facebook. La dirección en Twitter es @canalcongreso o bien en mi dirección personal @rinamusaldi. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Como siempre, los esperamos todos los martes a las 9 de la noche y los sábados en retransmisión a las 8 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.